una necesidad de que los cristianos nos levantemos. Dice Isaías 60, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Entonces ya somos renacidos, el Señor ha hecho su obra en nosotros y no es para estar sentaditos en una silla durante nuestra vida. Hay que levantarnos, Cristo lo decía. ¿Dónde se pone una luz? En un almud, dice, ahí, ¿verdad? Que era una caja donde se medía el grano, ¿verdad? Era como para poder vender y decías, dame un almud, y entonces sabías que era una cantidad. Entonces el almud, ¿verdad? Volteado para abajo, ¿se pone ahí la vela? No, ¿dónde se pone? Donde sirva. Y ese es el llamado de Dios a nosotros, resplandecer, que la luz de Dios se haga evidente en nuestras vidas. Y estando ahí, ¿verdad? Solamente pasivos, sin vivir lo que Dios quiere para nuestras vidas, no lo vamos a poder realizar. Hoy vamos a ver que Cristo está preparando a sus discípulos. Cristo en este pasaje está preparando su corazón al llamado. ¿Cuál es ese llamado que Dios nos ha dado como iglesia? En Mateo 28, que le llamamos la gran comisión, ir y hacer discípulos, compartir de gracia lo que de gracia recibimos, que otros sean también seguidores de Cristo. Por eso todo cristiano tiene que convertirse de alguna manera en un líder. ¿Qué significa eso? En alguien que va adelante y hay personas atrás de ellos que vayan siguiéndolos. Ahora Pablo lo explica claramente, ¿verdad? Ser imitadores de mí como yo de Cristo. El objetivo central es Cristo. Me ven a mí viviendo de una manera que los demás dicen, yo quiero hacer eso, pero me ven a mí siguiendo a Cristo. Al final del día, ellos se convierten en seguidores de Cristo. Entonces, Cristo está preparando el corazón de sus discípulos y nos habla a nosotros en esta noche y nos da principios de liderazgo. Es decir, cosas fundamentales que son importantes que nosotros consideremos para nuestra vida cristiana y para que esa gran comisión sea una realidad en nuestras vidas. Es decir, que seamos aquellos que son llamados a ser discípulos de Cristo. Marcos capítulo 9, versículo 30 dice, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos le dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que me recibe y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Vamos a orar. Padre, pedimos, rogamos que obres con misericordia sobre nosotros para entender nuestro llamado a ser discípulos, a liderar a otros. Todos tenemos este llamado. Y si ese llamado incluye, Dios, que nos des una responsabilidad dentro de tu iglesia, que entendamos, Señor, que hay también un proceso en que nuestro corazón, así como los de tus discípulos, requiere ser preparado. Que tengamos muy bien y muy claramente
¿Cuáles han sido nuestras motivaciones para vivir en nuestra vida, para hacer lo que hacemos? También nuestras motivaciones para servirte, y que el Señor se vaya aclarando aquello que está oscuro, aquello que nuestras intenciones no son rectas, para que el día de hoy nos concedas un cambio de forma de pensamiento que te honre, que te glorifique, y comencemos nosotros a dar un fruto digno de ese cambio de pensamiento. Que podamos, Señor, ser distinguidos, que nos distinga la forma en que nosotros vivimos aquí en la tierra, la forma en que nosotros ocupamos nuestros recursos aquí en la tierra. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y la iglesia decimos amén. Qué interesante que Cristo no fue su prioridad hacer campañas populistas. A Él no le era su prioridad que miles de gentes lo siguieran. Él es el Dios Todopoderoso, amén. Él podría haber hecho todo lo que Él quisiera. Él teniendo el poder para que todo el mundo pudiera ir tras de Él, sin ningún tipo de manipulación, sin ningún tipo de mentira, sino con el poder, con su poder, Él podría haber hecho esta realidad. Sin embargo, solo le siguieron quienes Él decidió que le siguieran. Y por eso vemos este tipo de expresiones del Señor. Dice el versículo 30 que Él salió de este lugar y caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Esto lo hizo en varias ocasiones. Lo hizo en varios milagros. A varios les dijo, no digas nada. Y ellos fueron y dijeron, ¿verdad? Desobedeciendo. Pero Cristo entendía que hay un tiempo para todo. Y es algo que como nuestra vida cristiana y sobre todo como líderes tenemos que saber. A veces nos dejamos llevar por la presión de las necesidades que tenemos. A veces nos dejamos llevar por la presión de lo que el mundo nos ha impuesto acerca del liderazgo y empezamos nosotros a considerar que si nosotros tenemos un ministerio exitoso, si queremos ser evangelistas exitosos, si queremos ser maestros exitosos, pues tiene que haber enfrente de nosotros un montón. La iglesia tiene que crecer porque Dios es poderoso. Y entonces comenzamos a hacer cosas con esos objetivos seculares, mundanos, empezamos a hacer cosas que no están respaldadas por Dios y nos llegamos a equivocar. Honestamente, cuando nosotros volteamos a ver muchas iglesias en el mundo, y algo que tenemos de ejemplo cercano en Estados Unidos, que pasa eso, aquí en nuestro país también, y vemos iglesias que están llenas de personas que les atrae todo de la iglesia menos Dios, que disfrutan todo de la iglesia menos estar en la presencia personalmente de Dios. Y comenzamos a tener que distorsionar muchos principios divinos al respecto. ¿Dios tiene el poder para salvar a todos los seres humanos? Claro que sí, de toda la historia. Pero Él soberanamente dijo no. La Biblia nos enseña eso. Él no quiso. Y nosotros muchas veces creemos que somos más sabios que Dios. Y queremos que todo el mundo, y vamos a hacer una campaña evangelística y que vengan y cruzadas. El siglo pasado estuvo lleno de esa forma de evangelismo en la iglesia. Conclusión, se dieron cuenta que el éxito de esas mega campañas de cruzadas era del 2%. Llegaban miles de personas, llenaban estadios. ¿Cuántos perseveraban en la iglesia? El 2% en los mejores casos. ¿Cuántas personas de las iglesias podemos pensar que están dando un fruto verdadero de ser hijos de Dios? Están siendo luz.
¿Cuántos de nosotros nos hemos enfrentado cuando estamos hablando de Cristo con alguien y nos dice, sí, mi tío fulanito, es bien borrachito mi tío y es cristiano? Sí, ya es su tercera mujer y ya anda por ahí y ya dejó la tercera. Sí, mi prima, la antrera. Sí, y cristiana, y va a la iglesia. Tenemos que darnos cuenta que no podemos nosotros, al no entender cuál es nuestro llamado, al no entender que el liderazgo no significa miles de personas, no es nuestra responsabilidad. Lo vimos cuando estudiamos Marcos 4, ¿lo recuerdan? El sembrador va, siembra la semilla y ¿qué hace? Se va a dormir en su casa. Porque ¿quién dice la Biblia que va a traer a la iglesia a los que han de ser salvos? El Espíritu Santo, el Señor. Entonces, claro que nosotros, vamos a ver un momento más, Dios nos da el privilegio y tenemos que obedecer y hacer lo que Dios nos ha encargado. Pero ese pensamiento de éxito en números, no estoy diciendo que no sean importantes los números, el libro de los Hechos habla de números y tendrá, pero vemos a Cristo. ¿Cuál fue la iglesia de Cristo que dejó cuando Él asciende? 120 en un aposento. Y podríamos pensar, si nosotros seguimos pensando en esa forma de pensamiento secular, nos decimos decir, no inventes, Pedro fue más exitoso. En su primer predicación, miles. ¿Por qué? ¿Por qué funcionó así el plan de Dios? Porque Dios es soberano. Éxito en el reino de los cielos no es el mismo éxito que en el mundo. Eso es el primer principio que nos está dejando Cristo como liderazgo. Te vas a dar cuenta que es mucho más, a veces sano, importante y fructífero el discipular a 1, a 2 personalmente que a 100. Qué bueno que podamos hacer influencia a muchas personas, qué bueno. Pero eso de entrada tiene que cambiar también nuestro concepto en la iglesia, nuestro concepto de iglesia. Traemos la cultura de iglesia en la que voy a pedir una petición, ¿verdad? Yo quiero que se me conceda esto, voy con el pastor. Estoy en una condición de pecado, ¿verdad? Y viene un hermano y me exhorta, me amonesta. ¿Y tú qué? ¿Qué chicle te patrocina? ¿Tú quién eres? No, si viene el pastor, que me diga el pastor lo que me diga, pero ¿tú qué? ¿Por qué? Por ese problema. Porque no entendemos que la Biblia no centraliza en un hombre un ministerio. Más que en Cristo, por supuesto. Entonces nuestra labor de hacer discípulos es vivir de esta manera, como Dios lo quiere hacer. Hechos capítulo 4, versículo 24 dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Había momentos en los que Cristo atendía a multitudes. Vemos un sermón del monte que había muchas personas, etcétera, etcétera. Pero había momentos como el que acabamos de ver ahí en Marcos 9, en los que Dios dice, no le digan a nadie. ¿Por qué? Porque tengo que estar concentrados ahorita en ustedes. Eso fue el objetivo más importante.
Y lo que nos está diciendo aquí Hechos es que esto, ¿quién lo estableció? Dios. ¿Quién lo diseñó? Dios. Había un diseño perfecto para cumplir el plan eterno de redención. No es a nuestra manera. No se trata de, mira, yo te aseguro una cosa. Nos ha sucedido con muchos eventos en la iglesia. Vamos a poner un letrero aquí en la entrada. Se regalan tortas. Y mira, así van a venir. Y si están buenas las tortas, si le pones un buen aguacate, va a estar lleno. Nos ha sucedido una vez, llegó una persona al Granero Abundante y le dije, bueno, llegó primero, oiga, ¿dónde las despensas? Ya no sabía para qué y le señaló el Granero Abundante. Llega al Granero Abundante. Oiga, ¿aquí es donde regalan despensas? Me dijo una persona que aquí daban despensas. Y bueno, los hermanos de Granero Abundante amablemente dijeron, no, aquí no regalamos despensas. Aquí apoyamos a nuestros hermanos. Ya les explicaron, ¿verdad? Les compartieron. Ok. Y se fue. Y no lo volvimos a ver jamás. En Isaías 53:2, en la Nueva Biblia de las Américas, el Señor puso desde entonces en entendido este cumplimiento de Cristo del plan eterno de redención. Un tiempo perfecto para todos. Fíjate, qué interesante que empieza el ministerio de Cristo. ¿Y cuándo muere Cristo? ¿Recuerdan? ¿Qué día se te ibas a celebrar ese momento? La Pascua. Por eso era el Cordero Pascual. ¿Cristo cuándo muere? En el instante en que Dios había determinado desde el establecimiento de la Pascua que se tenía que sacrificar el Cordero. Dios es preciso. Dios se está equivocando en que tú predicas a muchas personas y nada más estás discipulando a uno. No. ¿Cuál es tu problema? Pues la influencia que tenemos de lo secular, del mundo. Yo era un adolescente, me gustaba tocar, estaba tocaba la alabanza en un grupo y varios grupos y yo decía, mi sueño es poder tocar enfrente de un auditorio de miles de personas. Señor, concédeme eso, yo le decía. Y un día, estábamos en un congreso, yo estaba apoyando ahí en el staff, un congreso de la iglesia donde asistía, 17,000 personas ahí en la Arena México. Y de repente yo estaba así parado, ¿verdad? Apoyando y todo. Y dice, ¿dónde está el tecladista? Le digo, no está. Tócale, me dicen. Le toco, ¿no? Y de repente volteo. Señor, tú me concediste mi sueño de tocar enfrente de miles de personas. Y hasta lloraba yo. Y me levanté de ahí y luego, ¿y? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Alabar a Dios en la intimidad o alabar a Dios en un grupo de cientos o de miles de personas no te hace mejor. La fama no te hace más que otro. Pero eso se nos ha metido a la iglesia hasta los tuétanos. Y eso nos ha influenciado de una forma muy negativa. Dios tenía un plan para Cristo. Isaías 53:2, lo voy a leer en Nueva Biblia de las Américas. Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. ¿Te das cuenta? Cristo no vino aquí a la tierra para hacerse famoso. Cristo no vino aquí a la tierra como principal objetivo. Sí se hizo famoso, pero su principal objetivo no fue eso. Porque si hubiera sido
Isaías 53:2 nos hubiera escrito. Y Cristo hubiera venido y dicho, a ver, ¿cuál es el más guapo de los guapos? ¿Cuál es el más carismático? Arréglenme bien mis discursos, que estén bien hechecitos, pónganle luces y que... O sea, ahora, no estoy diciendo que no utilicemos los recursos que tengamos para exponer el Evangelio. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, esa no es la prioridad. Ese es el punto. La prioridad que como iglesia, repito, permeados por un secularismo, nos ha llevado a un desentendimiento del propósito. Y muchos cristianos que no han tenido esa exposición están bien frustrados. Cuando has tenido la oportunidad de cruzar la calle, predicarle a Rosita, la de la tienda, y discipularla, pero no lo estás haciendo porque te parece demasiado poco. ¿Qué distinguió a Cristo? ¿Su guapura? No. ¿Sabes qué distinguió a Cristo en la tierra? Hasta los escribas que lo odiaron hasta llevarlo a la cruz, lo dijeron, este habla como alguien que tiene autoridad. Eso fue lo que distinguió a Cristo. Su autoridad para explicar la palabra de Dios. 1 Corintios 2:7 nos habla de la condición que nosotros debemos de tener. Dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes. Tú te estás preguntando, ¿por qué Cristo decía que no? Pues porque tenía que cumplirse el plan al tiempo de Dios, ni adelante ni atrás. En muchas ocasiones los evangelistas dicen, y empezaron ahí a maquinar. De hecho, cuando se para la sinagoga y lee, dice que lo sacaron y lo querían despeñar, lo querían matar. ¿Y qué hizo Cristo? Pues se les fue. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. Ese es el asunto. Y aquí lo revela Pablo, lo entiende, lo que ninguno de los príncipes de este mundo, de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Te das cuenta? El plan soberano, como en la oración de la iglesia ahí en Hechos 4, el plan de soberano de Dios se cumplió. Y no a todos les dio la capacidad de entender el mensaje para ser salvados. No todos lo entendieron. Dios no quiso así. Pero algunos sí. Regresamos a Marcos 9:31. Y algunos que sí, tampoco lo entendían. Hasta que Dios dispuso que lo entendieran. Cristo se los dijo a sus discípulos. Ahorita no lo entienden, pero lo entenderán. Y eso pasó. Y mira, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. No nos dice por qué tenían miedo. Podemos suponer varias cosas. Tal vez sabían que Cristo se iba a ir, o tal vez se les asomaba por ahí que también ellos iban a padecer lo mismo. ¿Qué les dio miedo? No sabemos. Pero ve lo que el miedo llega a provocar. No entender el llamado de Dios. El objetivo de un líder, y permítanme añadirle lo que tiene que haber en el liderazgo de un hijo de Dios. Un líder espiritual es obedecer a Dios sin sacrificar los principios bíblicos. Esto tiene que ser algo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. En Mateo 13:10, Cristo nos enseña que Él es el que determina cuándo entendemos o cuándo entenderemos, y que hay algunos que nunca entenderán. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, Mateo 13:10. Sus discípulos vinieron y le preguntaron, ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes se le permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no.
A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entienden. No nos desconcertemos, amados, de que la gente cada vez menos entienda, cada vez más se confunda. Eso nos pasa inclusive con personas que invitamos a la iglesia, vienen, parece que siguen y de repente ¡pum!, se esfuman. ¿Qué les pasó? Lo que dice la parábola del sembrador, ¿verdad? Alguna de las cosas. ¿Nos debe desconcertar? No. Esa persona que no da un fruto de haber nacido de nuevo en su vida, ¿qué es lo que va a pasar con ella? Seguramente después lo vemos despotricando en contra del evangelio, en contra del cristianismo. ¿Por qué? Porque les confundió. Pero a los que no escuchan se les quitará y aún lo poco que entienden. Parecía que entendieran, pero no entendieron lo esencial del evangelio, que es Dios, y que al final del día, al paso del tiempo, eso les confundió más. Hay quienes inclusive hasta se ofendieron de las enseñanzas de Cristo. ¿Por qué se ofendían? Porque no tenían una mente espiritual, porque no habían sido regenerados, porque, ¿te acuerdan qué le dijo el Señor a Nicodemo? Os es necesario nacer de nuevo. Ahora, tenemos que entender algo, ¿eh? Yo no quiero que veamos y decir, ¿verdad? Pensemos que estamos alentando la altivez grosera. ¿No? Si no entienden, me vale gorro. ¿No? Pues, porque eso es lo que ha pasado con muchos a veces del liderazgo. No, se largaron desgraciados infelices, ¿verdad? Traidores, y se los lleva el infierno. Y no. O sea, eres grosero, pues la gente se va a ofender. Pero ¿por qué se ofendían de las palabras de Cristo? ¿Porque Cristo había sido un altivo grosero? No. Las palabras en sí mismo del evangelio, en su incapacidad, en su muerte espiritual, le resultaban ofensivas. No está alentando la altivez grosera, tengamos mucho cuidado. Esa altivez grosera de ser groseros, de ser déspotas, de ser arrogantes, es porque estamos creyendo una mentira de que somos superiores. Y esto es lo que Cristo está queriendo desalentar en el concepto que los discípulos tenían de liderazgo. Es lo que habían visto de liderazgo entre los judíos. En Juan 6:65 vemos que a Cristo no le importaba realmente si había algunos que se iban. No era su objetivo el ser populista. No era su objetivo primario que la gente hablara bien de él. De hecho, sus palabras de verdad fueron con todo el propósito de ¿qué? De que lo llevaran a la cruz. Pero ve aquí en Juan 6:65, también decía, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Ahí está la razón. ¿Quieres saber por qué la gente no agarra la onda, no entiende por qué las personas no se siguen congregando, por qué las personas no se mantienen, no permanecen? Porque el Señor, el Padre, no se los ha concedido. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. ¿Por qué ya no andaban con él? Porque le seguían por motivos equivocados, egoístas, y no el reconocimiento del señorío de Dios en sus vidas. Regresamos a Marcos 9. Entonces ese principio de liderazgo es cambiemos nuestro concepto de éxito. No podemos quedarnos contaminados con la idea de un liderazgo secular. Tenemos que desarrollar un liderazgo espiritual en el cual nuestros objetivos no sean los nuestros ni los que el mundo nos imponga, sino los de Dios.
Versículo 33 de Marcos 9. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en la casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Aquí vemos una manifestación de la deidad de Cristo, porque la única manera de que Cristo hubiera sabido qué es lo que habían pensado y discutieron es porque Él es omnisciente, porque ellos no se lo hicieron ver. Pero otro principio del liderazgo es que el que Cristo nos está estableciendo aquí. Un líder, dice el Señor, tiene que ser siervo. Servir a Dios significa servir a sus hijos, no autocomplacerse. Este es un principio importantísimo de un líder espiritual. No se trata de mí, no se trata de lo que me hace sentir bien a mí. La tendencia de la carne es egoísmo. Yo quiero que hablen bien de la iglesia de Vida Nueva para el mundo de Cuapa. Yo quiero que hablen bien del ministerio. Desde que yo estoy tomando el control, desde que yo soy pastor, ve cómo la iglesia ha crecido. ¡Aleluya! A Gerardo. Que digan que yo estoy haciéndolo bien. Cuidado, eso es carnal. El llamado a servir es priorizando en todo a Dios, no a mí. En Jeremías 4:45 el Señor le hacía un llamado a Jeremías. Jeremías 45:5. Pero tú buscas para ti grandes cosas, no las busques. Cristo nos dejó un ejemplo de no aferrarse a su gloria. Filipenses 2 lo dice. Él no se aferró a ser como Dios, a su gloria. Cuando está orando en Juan 17, ¿recuerdan qué les dice el Padre? Esa gloria que yo tuve cuando estaba contigo. Él no se aferró a eso. Cristo nos dejó el ejemplo de no aferrarnos a la gloria. Hay un objetivo supremo. ¿Cuál fue el objetivo supremo de Cristo? Salvación. Por eso la invitación ahí de Pablo a los filipenses es: nada hagáis por contienda ni vanagloria. ¿Cuántas veces, cuánto peleamos? ¿Cuánto peleamos? Y hay discusiones que tú dices: bueno, ¿y qué ganaste? Que tu vecino te odiara más. ¿Qué ganaste por esa justicia de que no se estacionen en tu puerta? Ya nadie se va a estacionar en tu puerta, Ya no vas a perder tus 5 minutototes de vida. Pero perdiste el oído de una familia para predicarle el evangelio. Vale la pena. Ganaste el no trabajar horas extras. Que no es justo. Te olvidaste de la segunda milla que Cristo nos enseñó. ¿Por qué les pide a sus discípulos? Porque legalmente, bajo la ley romana, si un romano venía con sus cositas, les podía decir: ayúdame a cargar, y estaban obligados a ir una milla. Y entonces el soldado romano decía: gracias, ya, yo me sigo. Y Cristo les dice: cuando les pidan que ya pagaste lo que tenías que pagar, dile: no, te acompaño otra. No, pero ya no,
Ya no estás obligado a eso. No, esto es por amor. Porque el soldado romano ya, ¿cómo? Sí, vamos otra milla. Y te platico por qué. Tengo un maestro que dejó su gloria para pagar algo que él no debía. Estamos en un mundo en el que hay demanda de justicia y no nos damos cuenta de lo que perdimos. Tengamos cuidado. Buscas para ti cosas grandes, dice el Señor, no las busques. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de eso? Dios ha decidido proveernos de maravillosas cosas, de ambientes maravillosos. Por ejemplo, aquí, esto es un ambiente precioso. Sensaciones hermosas. Cuando alguien viene y te dice, ¿quieres ser mi novia? ¡Ay! ¿Te quieres casar conmigo? Y que te digan, sí. ¡Ah! ¡Qué hermoso! Imagínate que te dijeran, no, es horrible, ¿verdad? Si te dice que sí, es una sensación hermosa, experiencias maravillosas. O sea, lo que quiero decir es que te entendamos lo que el Señor está diciendo. O sea, Él es suficientemente bueno para darnos cosas buenas. Él decide eso. Pero lo que nos está diciendo, ten cuidado, esto no es lo más importante. No estoy diciendo que la iglesia, que estemos en contra, que la iglesia crezca. No, no, no. Pero eso no es lo más importante. Una de las cosas, llevamos varios años que la iglesia del sur, la iglesia de Cuapa, no crecemos. De hecho, menguamos un poco en los últimos años. Entre la pandemia y ¿saben qué? En un momento yo me sentí me dolía. Y la curva de repente así como que demasiado recta. Y de repente, pum, bajó. Y yo, me junté con el pastor José y decía, oye, ¿qué vamos a hacer? Y casi, ¿no? Estoy exagerando un poco, pero así me sentía, un poco ansioso. Y cuando tuve un momento en la presencia de Dios exponiéndole esto, y el Señor me hizo ver que era misericordia. Porque a veces no nos alcanza. Y Dios nos comenzó a poner en el corazón de que tenemos que desarrollar más liderazgo, que Dios va a levantar liderazgo, pero tenemos que formar ese liderazgo, un corazón que esté alineado con el corazón de Dios. Pero tenemos que entender eso. Y Dios me hizo ver, esto no es lo más importante. Lo más importante que quiero que tú sepas para tu vida soy yo. Entonces encontramos la identidad correcta en su presencia, con Él. Y cuando el ministerio tenga problemas, entonces no voy a depender de que las cosas se mejoren, porque mi identidad está sostenida en Dios, en mi intimidad con Dios, en lo que Dios dice de mí. Y si alguien dice cosas negativas de mí, entonces eso no me va a afectar demasiado. Puede llevarme a meditación, a examen, autoexamen, etcétera, pero no voy a ser derribado porque entiendo lo que Dios dice. El llamado sublime, incomparable que Dios nos hace es participar en la realización del plan eterno. Pero aún ese llamado maravilloso, extraordinario, no debe de depender nuestra identidad. Nunca. Es impresionante cómo a veces hay personas, estas últimas 3 semanas, hemos tenido que decirle a algunos servidores, descansa. Y se han ido de la iglesia. Su relación y su identidad con Dios estaba basada en lo que hacían. Su amor por la iglesia se disminuía a lo que ellos hacían dentro de la iglesia.
Dios nos está hablando a nosotros para que nos demos cuenta y nos está preparando para lo que viene más adelante, en donde nuestra dependencia esté en Dios. En 1 Timoteo 3:1 parece que Pablo dice algo contrario a Jeremías 45:5. Palabra fiel es esta. Lo voy a leer en Nueva Biblia de las Américas. Si alguien aspira el cargo de obispo, que significa supervisor, buena obra desea hacer. Caray. Entonces, ¿qué? ¿Es bueno buscar grandeza en la iglesia o es una ambición pecaminosa? El que yo desee un obispado, el que desee predicar, el que desee ser maestro, el que desee dirigir la alabanza, el que desee ser el coordinador de un ministerio, ¿es bueno o es malo? Bueno, es que hay que hacer otras preguntas para definirlo. Por ejemplo, ¿cuál es la motivación? ¿Que me vean? ¿Ese deseo de la carne de ser reconocido? ¿Que sepan quién soy? ¿Que sepan mi nombre y apellido? ¿Te das cuenta que eso es opuesto a la identidad en Dios? ¿La identidad en Cristo? Si yo estoy sostenido en mi identidad en Cristo, no voy a estar buscando eso como una prioridad. Tampoco pensemos que es todo lo contrario, ¿no? Para que no sepan mi nombre me voy a esconder atrás de la mesa, ¿no? ¿Qué necesitas, hermano? ¿Qué? Me va a poner una máscara del santo, ¿no? Así, para no glorificarme. No. Su justa medida, participando de lo que Dios quiere. Pero yo tengo que ser muy honesto en la presencia de Dios. Mi motivación para servir es un amor genuino a Dios. Quiero leerles un párrafo del libro Liderazgo Espiritual de J. Oswald Sanders en relación para entender esta aparente tensión que existe entre 1 Timoteo 3:1 y Jeremías 45:5. Y entender cuál es el contexto de 1 Timoteo 3. En su época, un obispo enfrentaba gran peligro y preocupaciones inquietantes. Las recompensas por el trabajo de dirigir la obra de la iglesia eran dificultades, desdén y rechazo. El líder era el primero en atraer el fuego en la persecución, el primero en sufrir en la línea de combate. Cuando se lo ve en esta luz, el estímulo de Pablo no parece estar tan abierto al mal uso del liderazgo por parte de la gente que solo busca una posición preponderante en la iglesia. Los falsos no sentirían mucho ánimo para un cargo tan difícil como ese. En las circunstancias peligrosas que prevalecían durante el primer siglo, aún los cristianos intrépidos necesitaban aliento e incentivo para dirigir. Por lo tanto, Pablo llama al liderazgo una ambición honorable. En la forma en que nosotros vivimos el cristianismo o que se está viviendo el cristianismo en este siglo, se complica mucho distinguir un verdadero llamado. Pero tenemos que tener claridad. Un verdadero llamado al liderazgo espiritual es si se está dispuesto a padecer dolor. Si se está dispuesto a padecer incomodidad. Si se está dispuesto a padecer carencias. Y si se está dispuesto a padecer rechazo. ¿Qué les estaba diciendo Cristo a sus discípulos? Cristo les estaba enseñando, dice, vamos a quitarnos ahorita de distracciones, no le digan a nadie que andamos por aquí para que no tengamos que estar ahorita haciendo sanidades, nada, el populismo no es lo más importante, ¿verdad? Eso no es lo más importante. ¿Por qué? Porque hay algo que les tengo que enseñar. ¿Y qué les estaba enseñando? El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará el tercer día. Y ellos no entendían. Y ellos tenían miedo a preguntarle. O sea, Cristo les estaba modelando esto.
Cristo les estaba diciendo: yo voy a ir a la cruz, y si ustedes son mis seguidores, ¿sabes que todos los discípulos, los 12, murieron martirizados? ¿Qué les estaba sembrando en el corazón que en ese momento no entendieron, pero al final sí lo llegaron a entender? En el tiempo de Dios, Cristo les estaba modelando eso, pero ellos no lo atendieron. ¿Por qué? Porque estaban enfocados en sí mismos. Yo creo que yo voy a ser el mayor en el reino. ¿Por qué, Jacobo? Pues porque yo he estado en los milagros mejores de Cristo, el círculo íntimo de Cristo, Juan, Jacobo y Pedro. Perico, ¿no? Perico respondía: cálmate, yo también he estado. Además, yo le contesté al Señor y tú ni dijiste nada. Yo le dije: Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y luego Juan se veía por allá atrás: sí, pero luego te dijo: apártate de mí, Satanás. Lo terrible es que esto que pasó con los discípulos es el mismo esquema actual. Está pasando lo mismo. Lo mismo. Cristo nos modeló sufrimiento, disposición a sufrir, con un objetivo sublime: salvación. Y nosotros, distraídos en nuestros rollos, y si cuando más ver, decir: ay, sí, a mí me gustaría algún día y poner esto, y ay, qué lindo, mira, pues, traer una nave ahí como la del pastor Armando Alducin, ay, sí, y mira, y entra y se sienta aquí y le dan una agüita al pastor, y es el más famoso de la congre. ¡Wow! Distraídos. Cuando el Señor nos está diciendo: ¿estás dispuesto a sufrir? En Mateo 20, cuando narra algo semejante, hay una intercesora de los hijos del trueno. Fíjate, eran hijos del trueno. Es como decir en la actualidad, en mi barrio, hijos del maíz. Más adelante lo vamos a ver, o sea, cabezones. Eran bravos, ¿no? Juan y Jacobo, ¿no? Y de repente sale con la mamá. Yo me los imagino así, ¿no? Así como llega la mamá, ¿no? Y: Señor Jesús, pon a mi hijo a tu. Y el Juan y el Jacobo, que eran bien cabezones, en ese momento te lo aseguro. Es más, cuando llegamos al cielo les preguntamos. Pero te lo aseguro. Mami, mami, ay, mami. Y Cristo les dice lo mismo: el que quiera ser mayor, sirva. Pero estamos en ese esquema actual, igual, en donde vemos el argoz, el que me vean, el que yo pueda contestar con seguridad, y van a decir: yo quiero ser como él. Distraídos. Resultado: fracaso ministerial. En la página de acontecercristiano.net nos dan estos datos. El Instituto Francis Schaeffer muestra la deserción de pastores en un estudio donde destaca que cada mes más de 1,500 pastores dejan sus ministerios por el agotamiento moral, espiritual o incluso a causa de los desacuerdos en la iglesia. Las investigaciones realizadas en los Estados Unidos resumen el problema de los pastores y las consecuencias. Número 1, 70% de los pastores admiten que sufren de depresión y el estrés. 80% de ellos no se sienten preparados para el ministerio. 70% dice que solo leen la Biblia cuando se necesita para preparar sus sermones. 40% han tenido relaciones extramaritales. 30% admite haber reducido sus propias contribuciones a las iglesias después de la crisis financiera.
Distraídos. Distraídos no haciendo nada y creyendo que la labor es para otros. Distraídos y todavía lugares en el mundo donde no se ha escuchado el nombre de Jesucristo. Porque creemos que esa labor es... ¿Quién se va a levantar como misionero? Ahí te hablan, hijo. Alguien más, alguien. Vamos a orar por eso. Alguien más. Y Cristo hace algo maravilloso. Versículo 36, Marcos 9. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomando en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Esto pone un ejemplo en el cual nos pone como objetivo nuestra vida. Porque la iglesia, el reino de Dios, necesita desarrollar siervos que amen a Dios sobre todas las cosas, incluyéndonos a nosotros mismos, y que confíen en Él. El llamado de Cristo a sus seguidores está poniendo como ejemplo y les dice: aquí está el modelo, para que les quede claro. Ser humilde como un niño, no altivo y egoísta. ¿Por qué? Por lo que les decía al principio. ¿Cuál era la imagen de liderazgo que tenían ellos? Los fariseos. ¿Cuál era el concepto de espiritualidad que tenían ellos? Personas que estaban en las esquinas y hacían oraciones y todo el mundo: ¡bravo! ¡Wow! ¡Maravillosa oración! ¿Cuál era el liderazgo que tenían ellos? A ver. Y a dar dinero, ¿no? Que vean qué tan espiritual soy. Que se mudaban, dice, o sea, se hacían algo para que los demás les preguntaran: ¿qué tienes? Estoy ayunando. En Hechos 20:35, Pablo está despidiéndose de la iglesia. Es uno de los pasajes más conmovedores. Lee Hechos 20, es impresionante lo que significa un líder. Ya nos da tiempo de verlo, pero estas palabras de Pablo: en todo les mostré que así trabajando deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Ser humilde no está pensando en sí mismo. Ser humilde significa pensar como prioridad dar, no recibir, y disfrutar de ese tipo de satisfacción. ¿Te das cuenta? Eso es lo que quiere Dios. Dios nos ama tanto que nos está diciendo: estás buscando tu felicidad en las cosas terrenales, en lo maravilloso, en los éxitos seculares. Estás equivocado. Así no funciona. Te vas a dar con un tropezón. Mira, una de las cosas en los años que llevo yo pastoreando la iglesia, una de las cosas más dolorosas que existen es cuando un discípulo en el que has sembrado mucho te abandona, se va. Y se va diciendo criticando tu liderazgo. ¿Por qué duele tanto? Porque no lo hacemos con las intenciones correctas. Me ha pasado. Y gracias a Dios, después de algunas malas experiencias, he podido hablarles a muchos de ellos y siguen siendo mis amigos. Porque Dios me hizo voltear a ver mis manos y dije: caray, pues no hay ningún hoyo. Yo no me sacrifiqué por ellos. No son míos. Son tuyos. Entonces rompes con eso.
Mira lo que le pasó a Juan, no lo que decíamos ahorita de los hijos del trueno, versículo 38. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Fíjate qué interesante, ¿qué dice? No nos. Así que él no dijo no te sigue, dice no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Hay que tener mucho cuidado de hacer seguidores nuestros. Que me sigan a mí. Yo quiero compartirles un principio de mi liderazgo. Entre más cercanos sean a ti, menos los promociones. Así es que ya saben si quieren ser mis amigos. Entre más cercanos a ti, yo por puestos en mi corazón, alguien más tiene que reconocer el llamado que tiene. Yo puedo reconocerlo, yo lo puedo animar, yo puedo estar ahí. A un amigo muy cercano, una vez le tuve que decir: si tú crees que la iglesia no es el lugar donde donde yo creo tu llamado, yo estoy seguro de tu llamado en mi corazón. No soy Dios, pero yo lo he visto por el fruto que has dado en la iglesia. Pero si la iglesia no representa para ti el lugar donde ese llamado va a ser usado para la gloria de Dios, búscate otra iglesia. Y se me ofendió, se sacó de onda. Le dije: espérame, no me malinterpretes, te amo lo suficiente para que tú cumplas el propósito de Dios en tu vida y yo no sea un estorbo. Por supuesto no estoy de acuerdo contigo en muchas cosas, pero si esa es tu conclusión, quiero amarte. ¿Por qué no amamos? Porque pensamos demasiado en nosotros mismos. ¿Por qué no exhortamos al hermano que necesita ser exhortado? Que evidentemente necesita ser exhortado. Porque sabemos que si nosotros vamos con ese hermano a exhortarlo, vamos a perder. Eso no es amor. Voy a perder algo que amo demasiado, que soy yo mismo. Requerimos crecer, madurar espiritualmente para ser líderes para el reino. El celo de Juan, ¿cuál era? Yo no quiero que alguien haga algo que parece muy bueno. Es el mismo espíritu de Saúl, ¿no? Cantaban algo así las doncellas de Jerusalén. Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000, lero, lero. Y Saúl, ¿qué dijo? En lugar que dijera wow, Juan que dijo wow, gloria a Dios, un endemoniado menos, 2 endemoniados menos en el nombre de Cristo. Saúl, ya hay un valiente mayor. No, ya no necesito ir a la guerra. Ya hay un David que mate 10,000. ¡Gloria a Dios! Y hay alguien que predica. ¡Gloria a Dios! Y hay alguien que puede sustituirme sin ningún problema en mi liderazgo, en mi coordinación, en mi pastorado. ¡Gloria a Dios! Porque ya hay más pastores que puedan aconsejar, que puedan orar por las personas, que puedan. ¡Gloria a Dios! No. Se me está subiendo las barbas. La gente reconoció a Saúl que mató 1000 y en lugar que le agradeciera a Dios, estuvo de envidioso. Juan, tranquilos, 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 tranquilos. Aquí no se desenchamuca nadie. El celo de Juan o de Saúl no hacen discípulos.
no hacen siervos, no hacen líderes que honren a Cristo. Y qué esperanza tan hermosa en las palabras de Cristo. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cristo les está diciendo, yo los voy a respaldar tranquilos. Tal grado que voy a premiar a aquellos que ustedes los sigan, que ustedes les provean, reconozcan la autoridad que he puesto en ustedes. Es un respaldo que debemos de creer en el Señor para hacer su obra. Si Dios te llamó a hacer su obra, no te preocupes, porque Dios va a proveer lo que sea necesario. Y quiero terminar leyendo un párrafo de liderazgo espiritual de J. Oswald Sanders. Él hace referencia a Samuel Brengle, el talentoso líder que sirvió por muchos años en el ejército de salvación. Delineó el camino a la autoridad y liderazgo espiritual. No se gana por promoción, sino por muchas oraciones y lágrimas. Se logra por la confesión del pecado y mucho examen de conciencia y humillación ante Dios. Por la rendición de sí mismo, un sacrificio valeroso de todos los ídolos, un intrépido abrazo sin queja de la cruz y por la mirada sin vacilar puesta en Jesús crucificado. No se gana por buscar grandes cosas para nosotros mismos, sino como Pablo, por contar esas cosas que son ganancia para nosotros como pérdida para Cristo. Este es un gran precio, pero debe ser pagado por el líder que no quiere ser meramente nominal, sino un verdadero líder de hombres, un líder cuyo poder se reconoce y se manifiesta en el cielo, en la tierra y en el infierno. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y permite que estemos convencidos de tu palabra suficiente para estar tan convencidos como para aceptar el llamado a tu servicio, a servirte. Ayúdanos a ser fieles en lo poco, para que tú nos pongas en una mayor responsabilidad y nunca menospreciar lo que tú estás haciendo. Ayúdanos a cambiar ese esquema en que tus discípulos estaban, que la iglesia hemos caído en un desentendimiento de cómo funciona tu reino, y que ahora, Señor, vivamos para honrarte, para amarte, para disfrutar en tu presencia, estar tan abastecidos que podamos encontrar como resultado, Dios, de esa intimidad contigo, de ese enriquecimiento, de ese delicioso estar contigo, que eso nos lleve, Señor, a seguir viviendo el deleite de dar, porque es mayor deleite, mayor gozo y bendición dar que recibir. Agradecemos por lo que recibimos, pero queremos ser imitadores tuyos, en que ahora convertirnos en dadores también, inclusive sacrificialmente. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios.
Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.